¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, el motivo de esta grabación es para que también si tienes algunas dudas sepas cómo podemos comenzar a trabajar a partir de algunas figuras básicas en ZBrush. En clases anteriores hemos visto cómo trabajar con con algunos torsos. Pero en este caso, por ejemplo, lejos de trabajar con esta sección que aquí tenemos del iVox, vamos a meternos directamente a las herramientas, aquí en mi sección de herramientas, y lo que vamos a escoger es una figura. Por ejemplo, tú puedes comenzar con cualquier figura que tú necesites. Si para ti es más viable trabajar con un cubo, con un cilindro, con un cono, etcétera, lo puedes hacer. En este caso yo voy a trabajar a partir de una esfera 3D. Voy a darle un clic y una vez que la selecciono, voy a darle un clic y sin dejarle presionar voy a acomodarlo. ¿Sale? Recuerda que si tú presionas Shift, entonces lo que haces es que puedes, lejos de rotar, puedes hacer movimientos que puedan manejar, por ejemplo, 45 grados, perdón, sí, más o menos 45 grados. Una vez que yo hago la figura, recuerda que lo principal ahorita es meterte a editar. Es importante que le des tu editar para que tú ya puedas rotar la figura y que no haya ningún problema o que te esté duplicando la esfera varias veces. Entonces, escoges la figura y paso siguiente es irte aquí a la sección de editar, que también lo puedes hacer con la letra T, si te funciona el teclado. Y ya con eso ya puedes trabajar directamente con esta forma. De hecho, si te fijas, a la hora que yo paso el puntero, se adapta perfectamente a la circunferencia. De la otra manera no se adaptaba. Y otra de las cosas que yo detecto es que me aparece como un rectángulo aquí en la parte arriba y abajo, incluso en ocasiones de los lados, como para poder trabajar. Recuerda que si yo le doy un clic lo puedo rotar. De hecho, lo que voy a checar ahorita primeramente es ver más o menos cómo está en comparación con el piso, con el suelo. Entonces yo le voy a dar aquí donde dice cuadro. Si le doy aquí donde dice cuadrícula, le puedo dar un clic y me aparece la cuadrícula perfectamente. Entonces ya con eso si yo muevo, ya sé que está sentado directamente sobre el plano que necesito. De hecho, aquí te vas a dar cuenta que aparecen también, esta cuadrícula la puedes activar con Shift P como shortcut, pero aquí viene una X y aquí también tengo una Z, entonces la Z me permite ver cómo está en la parte de la pared y la X también cómo está, por ejemplo, en comparación de todo lo que yo manejo. Entonces puedo moverlo, ahí puedo retirarme e ir observando más o menos cómo está la forma. Lo interesante de esto es que voy a apagar X y voy a apagar Z y voy a empezar a trabajar, pero no voy a trabajar directamente con la opción del pincel como está aquí. A mí me interesa trabajar en la simetría. Entonces, si te fijas, tiene una cantidad de polígonos también directamente en toda el área. Que a la hora que yo trabaje algunas de las formas, me voy a dar cuenta que quizás voy a requerir de más polígonos o de más subdivisiones también directamente en este proyecto. Entonces, lo que yo voy a hacer a partir de esto es meterme aquí a transformar y en transformar te vas a dar cuenta que hasta abajo se puedes activar la simetría. De hecho, ahí a un lado te dice que también lo puedes activar con la letra X. Eso significa que si yo le doy ahorita la letra X ya me activó la simetría. Pero hay que ver qué simetría está marcando. ¿Sale? Es importante reconocer. Ahí, por ejemplo, para mí, esto que está de este lado, no es como el frente. Si lo volteo, de hecho no se notó tanto, pero si lo giro, entonces ahí ya puedo ver más o menos cómo está. Ahí no estoy trabajando con el frente. Lo giro otra vez. Si te fijas, ahí ya estoy trabajando con una parte del frente, que para mí es importante. Yo presiono Shift como para que se pueda acomodar bien, ¿eh? Y ya con eso, ya aparentemente ya puedo decir que esto es como el frente. De hecho, podría seleccionar aquí Z para ver si esta cuadrícula está atrás o adelante. Está precisamente atrás, está bien. Entonces esto para mí ya es el frente, ¿sale? Voy a apagar la Z como para solamente trabajar aquí el suelo solamente. Y ya con eso yo ya puedo trabajarlo, pero recuerda que si tú le das un clic aquí, te va a decir que no puede hacer nada porque antes tienes que convertir este objeto en un objeto Polymesh, en un Polymesh 3D. Entonces, ok, lo que voy a hacer es aquí en la parte superior, aquí en mis herramientas, vas a ver una opción que dice convertir Polymesh. Entonces ahí lo que voy a hacer es darle un clic y ya con eso ya está listo como para poderlo trabajar. De hecho, me estoy dando cuenta que yo tengo mi herramienta estándar activada. Me estoy dando cuenta también que habíamos quedado que tienes que trabajar con estas opciones, por ejemplo, con la intensidad, con el tamaño, con el punto focal y también si quieres agregar o quitar, ¿sale?
Recuerda que también le puedes dar clic derecho aquí y aquí te va a aparecer lo mismo, la misma información. Por ejemplo, yo puedo decir que qué onda con el pincel, con el tamaño del pincel. Qué onda también con mi punto focal, que es el punto que nos aparece dentro y fuera. ¿Sale? No se alcanza a percibir mucho, pero aquí lo voy a hacer. Es ese puntito que te aparece ahí. Y por último, la intensidad. La intensidad, entendamos que entre más intensidad tenga, entonces más tosco o más rápido van a salir las cosas, pero no van a salir con cierta sutileza o con determinado trabajo, ¿no? Sino que va a ser solamente o saca o resta, pero de una forma muy tosca. Entonces, de hecho, mira, si yo aquí aumento la intensidad y le doy aquí un clic, ve, eso es con un 100 de intensidad. Si bajo y presiono un 6, eso es un 6 de intensidad que apenas se alcanza a ver. Le estoy dando varios clics o varias pasadas como para que se pueda detectar. Entonces, esa es la diferencia entre un punto y otro, ¿sale? Habíamos dicho de esta línea de tiempo también que la podemos quitar. Recuerda que entre más cosas hagas, esta línea de tiempo va a ir aumentando y también es como un deshacer y rehacer. Entonces ahí yo lo que voy a hacer es rehacer lo que hice, ya cuando ya sigo trabajando con mi herramienta básica. Bueno, parte de esto ya lo hemos visto. Aquí habíamos quedado también que lejos de yo ajustar aquí, apretar zoom también, mover aquí, o incluso también tengo mi opción de rotación que es aquí, si estamos. Yo lo que puedo hacer también es hacerlo directamente con esta herramienta. Con solo darle un clic aquí ya puedo rotar. Si yo presiono Alt con el clic, o sea, puedo presionar Alt y le doy un clic, entonces me sirve como para moverlo. El clic normal rota, Alt más el clic mueve. Si yo ahorita que estoy moviendo suelto mi Alt, entonces ya me sirve como un zoom. ¿Sí estamos? No precisamente tienes que pasar por ese proceso, sino es cuestión de que te vayas acostumbrando. Yo ahí ya roto, presiono los dos y muevo, roto y ya simplemente hago zoom. Es cuestión de que vayas practicando y la misma práctica va a hacer que vayas resolviendo de una manera más fácil. Entonces ahí yo estoy viendo el lado que a mí me interesa, que creo que es este. Voy a rotarlo un poquito para ver más o menos dónde está la Z. Perfecto, ahí está. Entonces a mí me interesa este punto que estoy haciendo aquí. Entonces aquí ya puedo comenzar a trabajar utilizando la misma herramienta. Me voy a acercar, voy a mover sin necesidad de hacer estas con los shortcuts que te enseñé ahorita. Y la otra es que lo interesante de esto es los pinceles, cómo los vas a mover. Por ejemplo, ya tú puedes meterte aquí directamente con las brochas o los brushes y lo que va a hacer aquí es que van a aparecer algunos, por ejemplo, siempre aparece el brush estándar, que el estándar nos aparece más o menos por aquí, por la letra S. Aquí está obviamente seleccionado. Pero los que más vamos a darle uso está de momento el estándar, está la opción también de Move, está también la opción si la necesito, que es la que vimos en la clase anterior, el Snake Hook, está también el suavizar, que es el Smooth, y también otro más que de repente podemos utilizar es el inflat, ¿sale? Esos son algunos elementos que de momento podemos utilizar y que son los que me pueden a mí funcionar para a la hora de estar trabajando. Por ejemplo, voy a ver más o menos cómo está mi herramienta y yo lo que puedo comenzar a usar es que recuerda que por lo menos este estándar, si está en esta opción lo que va a hacer es meter información. Entonces voy a aumentar un poquito más la intensidad y ya puedo empezar a aplicar, aumento un poco más la intensidad con un 30 y ahí puedo ir viendo más o menos lo que voy a hacer. Si te fijas, me lo prepara de los dos lados. Aquí puedo trabajar quizás parte de la nariz. No estoy buscando cómo sacar algo de información. La ventaja con eso es que también tengo el Z- y el Z- lo que va a hacer es restar la información. Entonces aquí puedo ir dibujando como unas cuencas, si estamos, y, y podemos irlo viendo más o menos cómo lo voy a trabajar. Quizás la parte del pómulo, entonces lo doy Z+, quizás voy a meterle un poquito menos de información y voy viendo cómo lo voy a acomodar. Y vas buscando la información que tú necesitas. Aquí, por ejemplo, lejos de esto, estoy ahorita trabajando parte de lo que quiero hacer con un rostro.
Pero aquí también otra de las herramientas que me pueden funcionar muy bien es mi herramienta mover. Entonces me voy a meter a Move. Lejos de que este sea menos o más, simplemente es una manipulación, por ejemplo, como de masa. Voy a desactivar, ya que tengo ya esto, le voy a desactivar la cuadrícula. Y ya puedo meterme a mi opción de, independientemente sea Z más o Z menos, lo que hace esto es mover. Entonces voy a buscar un tamaño del pincel más grande, como para tener una manipulación mejor. Voy a manipular también el punto focal. Aquí se lo puedo manejar ahí, y más pequeño. Y hago un cálculo más o menos. Entonces con esto, si yo digo, sabes que necesito algo de piocha, entonces puedo ir acomodando más o menos. Voy a ir también deformando un poco la parte de la cabeza. Recuerda que lo está haciendo de los dos lados. Puedo incluso, de aquí donde está saliendo esta base, puedo terminar la parte del cuello. Aquí es una ventaja porque tenemos la oportunidad de estar trabajando y estar viendo cómo lo vamos a ir implementando. Y viendo más o menos las condiciones de lo que voy a ir haciendo. Aquí esto, si necesito aplastarlo más, hago más grande la imagen y simplemente aplasto. Aquí sí necesito darle más información, por ejemplo, podría estirarle todavía un poquito más, pero lo que me puede funcionar aquí es utilizar mi herramienta estándar, que lejos de que me aparezca aquí abajo, también aquí me va a aparecer una forma rápida de algunas opciones que ya he usado. Entonces me voy a estándar, hago también, checo la intensidad, checo si voy a adicionar y voy a bajarle un poquito el tamaño para ver cómo voy a meter la información, más o menos, punto focal y más pequeño. Entonces aquí lo que voy a hacer es meterle un poquito más de información. Ahorita voy a ver cómo hago este acomodo aquí. Y me voy de nuevo a esta opción de mover. Y voy buscando cómo acomodarlo. Aquí lo importante es que vayas tú entendiendo principalmente la herramienta. Muchas veces va a haber mucha información, lo que puedes tú sacar. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a ir emparejando. Y tú puedes suavizarla. Recuerda que también tu herramienta de suavizar, si tú presionas el Shift te aparece. Entonces lo que yo voy a hacer con es acomodar el tamaño. Ahí la intensidad está muy intensa. Voy a acomodar también el tamaño del pincel y del punto focal. Y suavizo. No he dejado de presionar mi Shift. Entonces ahí ya voy suavizando. ¿Sí estamos? Ahí, por ejemplo, voy a meterme aquí mi herramienta de Move también. Y voy a ir acomodando esta parte. Acomodo la parte de arriba también. Digo, es importante que vayas viendo que realmente lo que tú tienes es un pedazo de masa y que este pedazo de masa lo que estás haciendo es moldearlo para que esto realmente vaya saliendo. Acomodo menos. Aquí por ejemplo se me hace muy puntiagudo esto.
hay que ir buscando cómo acomodarlo perfectamente. Entonces, parte de esto, aquí lo interesante de esto es que vamos a ir metiendo luego de información para tratar de acomodar, por ejemplo, la parte del cuello, la parte de la cabeza. Si te fijas, todo salió a partir de una herramienta que es una esfera 3D. Habíamos hablado en la clase anterior que si tú te metías a geometría, tú podías dividir esta geometría. Por ejemplo, lo voy a dar aquí, le voy a dar dividir, ya lo dividí 2 o dividí 3. Entonces ahí ya tengo la oportunidad de que cualquier cosa que yo haga se notaría mucho mejor. Voy a darle control Z y control Z para dejarlo de manera original. Y aquí, por ejemplo, tengo otra opción que, déjame ver si la tenemos por aquí. Aquí, por ejemplo, dentro de esta misma geometría hay uno que se llama Dynamesh. Si tú le das a Dynamesh, Dynamesh te permite también, aquí hay dos cosas, por ejemplo, tú podrías aplicarle a esa geometría más subdivisiones o simplemente aumentar también la resolución de ese Dynamesh. Por ejemplo, ahí yo lo estoy manejando como 128. Si yo le doy aquí un clic a este botón del Dynamesh, lo que va a hacer es que, si te fijas, ya entra más información y me permite de repente aumentar esta resolución. Por ejemplo, puedo trabajarlo yo ahí sin ningún problema. Le voy a dar control Z. Fíjate más o menos cómo está la información ahí. Ahí el asunto está en que si yo pretendo meterle algún efecto aquí o meterle algo, no podría notarse bien porque los polígonos empiezan a abrirse un poquito más. Entonces, una de las técnicas que tengo es que le puedes aplicar a la geometría, la puedes dividir. Y si te fijas ahí, es más información. Estás dividiendo ya lo que hay. Si te fijas, hay quizás por cada cubo salieron 4 cubos. Si le doy aquí un clic, hay más información cada vez, pero eso implica también que eso se va haciendo cada vez más pesado también. La otra es, aquí en la misma geometría, te vas a dar cuenta que hay una sección que se llama Dynamesh. Y si le das a esta opción de Dynamesh, al presionar el botón, tienes la oportunidad de que proyecta algo diferente. Si te fijas, si le doy control Z, ve los cubos, al presionar mi botón de Dynamesh, tengo algo diferente que me puede permitir trabajar y que lo único que yo puedo hacer ahí también es aumentar un poquito la resolución. Entonces yo puedo igual meterme en una sección y hay que ver también cómo vas a trabajar, por ejemplo, la parte de la oreja. Si vas a trabajar una oreja, voy a darle aquí mi opción, por ejemplo, de manera estándar, ahorita de manera básica, checo más o menos el tamaño, ahí, y checo el punto focal, ahí está. Y puedo ir comenzando, ver más o menos aparentemente donde yo quisiera ponerlo en la parte de la oreja y sacas la información. Si te fijas aquí lejos de la información que estoy colocando, aquí hay que meter mucha información como para poder ir esculpiendo también cómo van a salir la parte de las orejas. Si por ejemplo, si yo lo trabajo así, uno de los costados, voy a verme más o menos cómo están, qué tanta información voy a tener, pero si te fijas el Dynamesh está funcionando de una manera diferente. Si aquí le doy control Z y voy a regresar hasta el hecho de que no está ni subdividido y no está aplicado ni el Dynamesh, entonces, y quiero meter un poquito de información para la oreja, entonces puedo comenzar ahí y ahí viene. Y si te fijas como que empiezan a romperse esos pequeños cuadros y comienza a verse diferente. Entonces, una de las ventajas que tiene el hecho de utilizar ya sea una subdivisión o un Dynamesh es que por lo menos la información, ahí por ejemplo, si yo digo, ¿sabes que la oreja va a ir ahí o va a ir un poquito más abajo? Me puedo meter a mi opción de Move, puedo aumentar el tamaño, ahí está, y le voy a bajar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, oye, quiero que realmente esta oreja salga un poco más, pues a la hora de que salga, esto lo que va a estar haciendo es que te va a estar provocando esta parte de la oreja. Voy a ir acomodándolo. Ahorita me puedo meter directamente, pero ahí ya me está, como que llega un punto en el cual puede explotar ese cubo, o pueden explotar esos cubos. Me puedo meter aquí estándar. Aquí en estándar sí digo, oye, le voy a meter más información.
y comienzo, por ejemplo, voy a determinar que realmente le quiero meter un poquito con más intensidad y empiezo y revisa cómo se ve. Entonces empieza a verse una oreja media deforme, media rara. ¿Sí estamos? O sea, metí tanta información como para que le puedas ver más o menos cómo está esa información y cómo empieza a destruirse todo esto. Entonces, aquí voy a darle control Z. Recuerda que también puedes hacerlo aquí. Ahí está. Ahí, por ejemplo, lejos de eso, en vez de meterle más información y de subdividir, lo que yo puedo aplicarle es directamente el Dynamesh. Y si aplico el Dynamesh, presiono mi botón de Dynamesh, ya ya agarra una forma diferente. Y ya lo que puedo hacer yo es aquí comenzar. Y si te fijas, es totalmente diferente cómo se está proyectando. ¿Sí estamos? Entonces, esto obviamente aquí está en un guardado. Recuerda que es algo que tiene ZBrush, que tiene como un autoguardado. Y puedo ir metiendo información. Y si te fijas, no hay tanto detalle que se esté echando a perder. Por el detalle de las figuritas. O del detalle de los cubos o los polígonos. Puedo irle metiendo más información aquí. Y metemos más información para ir dibujando más o menos. La ventaja es que puedo meterme a mi opción de mover. Aumento el tamaño. Y también si lo pretendo mover, entonces no hay tanto problema como lo que pasaba hace un momento con este. Ahí voy acomodando la oreja. Voy viendo también, recuerda que el Shift me ayuda a acomodarse de manera pareja. Y lo que voy a hacer es tentativamente meterle un poco. Ahí está. Ahí tengo que revisar, por ejemplo, uno de los detalles que tiene, por ejemplo, el Dynamesh. Esa es máscara. Es que muchas veces vamos a ir viendo que también cuando empieza a echarse a perder un polígono, una de las ventajas que tienes es que como que actualizas la información y de repente como que salen más polígonos, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si te fijas, yo lo único que hice fue presionar mi botón de Dynamesh, no le he modificado nada a la resolución, no he hecho nada al respecto, ya con eso ya más o menos me permite trabajarlo. Ahora, el asunto con esto es que ya te puedes ir directamente sobre alguna de las figuras, aquí roto, y puedo meterme a aquí a estándar, checo el tamaño más o menos y voy valorando más o menos cómo está la parte de la oreja. Estoy metiendo más información. Quizás aquí lo que necesite es restarle un poquito más, entonces le doy menos, bajo la intensidad, como para poderlo esculpir bien sin problema. Y voy a utilizar la misma estándar y empiezo a restar la información, como para que realmente se note la forma de la oreja. Estoy restando la información, o sea, realmente estoy haciendo el surco que tú puedes tener en tu oreja. Esta parte de aquí realmente no debería, sino que creo que aquí en mi caso debido a ser un poquito más delgado. Ahí, por ejemplo, lo correcto es bajar el punto y que eso solamente ocurra aquí, que no ocurre en la parte de aquí del cráneo de la cabeza. Entonces aquí solamente es trabajar. Aquí también igual. Yo podría ya meterme aquí y ir diseñando con el menos. Si me fijo que el punto focal necesito que sea más pequeño, entonces igual baja la información, baja igual el punto focal para que solamente sea un punto, baja el tamaño y comienza a trabajar la parte de la oreja. Aquí, por ejemplo, si necesitamos restar la información, comienza a restar la información. Ve marcando más o menos cómo está, pero como te comento, como tenemos la ventaja de utilizar la simetría, entonces del otro lado también está funcionando de la misma manera. Entonces aquí resto información. Hay que ver qué es lo que haríamos directamente con la oreja. Necesitamos colocarle más información, entonces ve aquí adicionarle más. Le adicionamos un poquito más ahí de información.
Eso lo que me conviene es aumentar un poquito el tamaño, el punto focal también, y vas a meter algo de información extra. Y recuerda que si a la hora que estés diseñando, si quieres que esto se suavice, entonces recuerda que tenemos la opción de presionar el Shift y suavizar esas áreas. Entonces voy a checar aquí la intensidad que está manejando el suavizar, lo voy a poner en un 20 más o menos. Y el tamaño lo que voy a hacer es también hacerlo más pequeño. Entonces con eso ya voy suavizando todos esos detalles. Esto, por ejemplo, es muy común que pueda aparecer así como se está viendo ahorita. Y es simple y sencillamente porque hay información que necesitamos, hay más información que necesitamos nosotros darle para que realmente no esté ocurriendo esto. De repente que parezca que le estamos dando demasiado, como que si fuera a romper el polígono, porque le estamos dando varias pasadas. Por eso fue importante seleccionar, por ejemplo, esta parte de aquí del Dynamesh como para poderlo trabajar. Entonces ya ahí llevo más o menos, obviamente necesita mucho más diseño la oreja, pero ya también me puedo enfocar ahorita en la parte de la nariz. Recuerda que presiono Shift y si presiono Shift me agarra como que todos los lugares o todos los lados, ya sea frente, costado, parte de arriba, parte de abajo, etcétera. Voy a hacerlo más hacia abajo y voy a agarrar mi herramienta de mover. Voy a checar más o menos el tamaño del mover y voy acomodando más o menos la forma de la nariz. El Shift es lo que me ayuda. Voy a buscar un tamaño menor aquí para poder mover hacia arriba. Ir buscando. Aquí por ejemplo es muy ancha. Entonces también puedo trabajarla igual. Ahorita vamos a ver cómo vamos a meter algo de información. Ahí está. Ahí voy acomodando pómulos también. Y ahorita vamos a ver cómo le vamos a meter algo de información. Recuerda que igual voy directamente a mi herramienta estándar. Checo el tamaño más o menos de mi pincel. Checo el punto focal, el tamaño del pincel y la intensidad. Y vamos revisando qué tanta información le vas a meter a la parte de la nariz. Cómo va a quedar también. Ahí está más o menos, ahí vamos bien. Y suavizo también. Presiono Shift y aprovecho para suavizar. Y vamos a ir viendo también desde la parte de arriba cómo está. Igual Z más. Para todo eso debes de tener un poco, pues realmente debes de tener mucha paciencia, como para ir mejorando todos los detalles, que realmente imagines de cierta manera que traes algo de masa para poderlo moldear sin problema y cómo poderlo trabajar, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ir mejorando el rostro. Esa actividad la vas a tener también como proyecto. Y recuerda, todo eso está partiendo directamente de una esfera en 3D. Recuerda editarlo, recuerda convertirlo en un polymesh y comenzar a trabajar. Activa la simetría con la letra X, pero también siempre cerciórate qué es lo que estás activando. En mi caso yo estoy trabajando solamente con el eje de las X. Y la otra, una vez que empieces tú a modificar esto, lejos de meterte a la geometría y dividir, marca tu botón de Dynamesh y no hagas más, no aumentes resolución ni nada y comienza a modelar tu personaje, ¿sale?